Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, ensalzad al que sube sobre los cielos. En Jehová su nombre y alegraos delante de él. Es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en la morada de su santuario, el Dios que hace habitar en familia los solos, que saca a los aprisionados con grillos, mas los rebeldes habitan en sequedad. Bienvenidos. La Iglesia Nacional Presbiteriana Betlem le da la más cordial bienvenida y le saluda en el nombre del Señor Jesucristo en este día al iniciar nuestro culto de hoy. Damos gracias a Él, a nuestro Dios, y le alabamos a Él por sus bondades y misericordias en este día y en los últimos días en que hemos visto la misericordia de nuestro Dios levantarse cada día para socorrer nuestras vidas. Gracias damos a Él y gracias le damos a usted que nos acompaña en esta hora para sintonizar el culto y alabar juntos el nombre del Señor Jesucristo. Sea bienvenido. Oremos juntos para iniciar el culto. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este momento alabando y bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, porque lo hacemos solamente pensando en que el único digno de toda honra y de toda gloria eres tú, porque eres fiel, misericordioso, bondadoso. Te acuerdas de cada uno de nosotros, Señor, en momentos difíciles de enfermedad, de angustia, de situaciones económicas complicadas. Tú estás para ayudar a cada uno. Señor, que lo que hagamos hoy
sea cantado, leído o meditado, sea todo para la honra y la gloria de tu nombre. Pero también, Señor, que toque los corazones, las mentes de nuestros hermanos y hermanas que están sintonizando este programa. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Lectura de la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos, capítulo 150. La Biblia dice así: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. Dios bendiga su palabra. Lectura de la palabra de nuestro Dios en el libro de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versos del 9 al 23. La Biblia dice así: Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes, pidiendo que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención
resurrección, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación, debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Amén. Dios bendiga su santa palabra en tu vida. Anoche tuve un sueño sublime, arrobador. Miraba yo a Jerusalén y al templo en su esplendor.
La vida cristiana tiene un inicio, pero también tiene un proceso de madurez. Va caminando día tras día, enfrentando diferentes circunstancias, diferentes situaciones, todas y cada una de ellas con el propósito de hacernos crecer en la fe. La carta del apóstol Pablo a los colosenses es una carta que nos invita a madurar en nuestra vida cristiana, a desarrollar una madurez total. Colosenses es una carta escrita por el apóstol Pablo desde Roma, en la casa donde él vivía, como preso del Imperio Romano. Aunque él tenía muchas facilidades, él estaba preso, pero tenía también la oportunidad de recibir a personas que lo quisieran visitar, o como el caso de Timoteo, que estaba con él. Ahí el apóstol Pablo recibió a Epafras para que le diera un informe sobre cómo estaba la situación espiritual, moral, ética de la iglesia que se encontraba en Colosas. Iglesia que él había fundado, no el apóstol Pablo. Pero cuando nosotros encontramos esta conversación, descubrimos a través de la carta que el apóstol le escribió a los hermanos, una serie de cosas importantes. Por ejemplo, al principio Pablo habla de que era un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por la gente, y que estaba acompañado por Timoteo a la hora de escribir esta carta. El saludo hace hincapié en su vocación, en su llamado y en su ministerio, dándole más información a los hermanos de Colosas que no lo conocían personalmente y haciendo un énfasis muy especial en que él era un apóstol no por voluntad de los hombres, no por voluntad inclusive de la iglesia, hablando en términos generales, de la iglesia establecida ya, pero sí por la voluntad de Dios. Él escribe a los hermanos un saludo que combina dos aspectos, el griego y el judío. Habla de la gracia, que es la que nos da a nosotros el entendimiento claro de lo que significa ser alcanzados por Cristo, y habla de la paz, que es el saludo con el que se caracterizaba el pueblo judío y hasta el día de hoy. ¿Sabe? En la primera parte de esta carta, en los primeros versículos, el apóstol, en el versículo 3, empieza a dar gracias por los hermanos, pero más adelante da una oración, explica una oración para los creyentes que deben de tener unas características muy importantes para desarrollar su madurez en Cristo Jesús. Dice: damos gracias a Dios, Padre del Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Una primera cosa importante que menciona el apóstol Pablo: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros, como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por el cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por cada uno de ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y fructificando en toda buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué importante es la manera en que el apóstol Pablo habla de la iglesia de Colosas, de los hermanos a los que él personalmente no había visto, pero tiene un informe muy claro, muy detallado acerca de la situación de la iglesia.
es bien importante, hermanos, que en primera instancia aprendamos a desarrollar el amor como lo había desarrollado la iglesia de Colosas, los hermanos de esta congregación. Estos son signos de madurez, estos son signos de conocimiento de la palabra de Dios y de relación personal con el Señor Jesucristo. Si queremos que nuestra fe sea madura, si queremos que alcancemos una gran madurez en la vida cristiana, aprendamos a desarrollar el amor. El amor que no tiene fingimiento, el amor que es dado sin ningún interés en particular, sino el amor que es dado para bendición y apoyo de los demás. El apóstol Pablo menciona acerca de dos cosas en el versículo 4, la fe y el amor, pero quiero enfatizar el amor que tenían los hermanos hacia todos los creyentes, todos los santos en aquel momento. Imagínese usted una iglesia amorosa, una iglesia llena de amor los unos por los otros, donde las envidias no participaban, donde no había celos, donde no había discusiones, donde al contrario el amor predominaba en todas las relaciones de la iglesia de Colosas. Pero una segunda cosa que nosotros tenemos que aprender y que debe ser fundamental es que ahí mismo en el versículo 4 el apóstol dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. La fe se debe poner en Cristo. Es una fe que no tiene que ponerse en el dinero, en los bienes materiales, en las cosas en términos generales. Debe ponerse en Cristo Jesús. Tienen fe en Cristo Jesús. No tienen fe en las cosas materiales, no tienen fe en las personas, no tienen fe en las filosofías, no tienen fe en el conocimiento, no tienen fe en ninguna de estas cosas, tienen fe en Cristo Jesús. La fe que es una forma de vida, no es un aspecto necesariamente negativo o simplemente ciego, es un aspecto de una forma de vida. El que tiene su fe en Cristo Jesús desarrolla una forma de vida, creyendo que los problemas, las dificultades, las circunstancias adversas, las enfermedades, todas las situaciones son resueltas a través de la persona del Señor Jesucristo. La fe puesta en Jesucristo es una fe que nos lleva a desarrollar un estilo de vida. Un estilo de vida no lleno de fanatismo, no lleno de ceguedad, no lleno de cosas verdaderamente difíciles, sino una fe que nos hace sentir que estamos caminando de esta tierra hacia la eternidad en pasos firmes con el Señor Jesucristo. Es una fe real que se manifiesta en la persona del Señor Jesús, se manifiesta en la iglesia, se manifiesta en las dificultades, cuando usted tiene enfrente alguna dificultad económica, moral, social, familiar, en lugar de ir usted primero a los medios materiales o los medios de la ciencia, usted busca siempre la respuesta en la persona del Señor Jesucristo, porque la fe está cimentada en la persona de Jesús. La fe real se manifiesta en el medio de nuestras circunstancias, en el medio de la gente con la que convivimos día tras día. Pero otra vez, no es una fe ciega, no es una fe sorda, no es una fe inmóvil, inconmovible por el que está basada en cosas materiales, sino es una fe inconmovible porque está basada en la persona del Señor Jesucristo. Es una fe que le da firmeza a las personas porque creen en el Evangelio y el Evangelio es un Evangelio de firmeza. Y los que creemos en el Evangelio, en la persona del Señor Jesucristo, actuamos con firmeza en el Evangelio. No en la filosofía humana, no en las vanas cosas que la gente cuenta, sino actuamos en firmeza en el Evangelio. Mire, el Evangelio es las buenas nuevas de salvación. El Evangelio son las buenas noticias para el hombre que es pecador, pero que es alcanzado por la sangre, el sacrificio de Cristo Jesús. El Evangelio, cuya firmeza está en Cristo Jesús, se convierte en algo sólido para nuestra vida cuando entendemos
que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario nos da la salvación y la vida eterna. El Evangelio es firmeza de la vida. Usted puede conocer muchas cosas, puede entender muchas cosas, pero según leemos acerca de la iglesia de Colosas, ellos estaban firmes en la fe y creciendo, a pesar de que estaban enfrentando una seria dificultad llamada el gnosticismo. Se habían infiltrado en la iglesia personas que querían guiar a la gente hacia otras doctrinas, hacia otros conocimientos, hacia otras realidades. Se habían infiltrado para engañar, se habían infiltrado para decirle a la gente, tienes que conocer, pero realmente el único y verdadero camino es Jesucristo, quien le da firmeza al Evangelio. Creer en Cristo, creer en su sacrificio, creer en su sangre derramada, creer en su persona, creer en todo lo que la Biblia dice acerca de Él, aceptar sus mandamientos y sus palabras como la palabra viva y eficaz de nuestra vida, es tener firmeza en el Evangelio. En el mundo encontramos muchas filosofías, encontramos mucha gente que tiene ideas, pensamientos. Para algunos serán buenos, para otros serán malos, pero Cristo es el pensamiento revelado de Dios, es el misterio, dice el apóstol Pablo, en el que nosotros tenemos que andar dignamente y agradando y fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, no en el conocimiento de las cosas, no en la ciencia como tal, aunque la ciencia nos ayude a conocer algunos aspectos, no en la filosofía como tal, aunque podamos aprender algunas cosas que nos ayuden en la vida, pero conocimiento en la persona de Jesucristo, conocimiento porque Él es la imagen del Dios invisible para nuestras vidas. Por eso, de estas dos cosas que el apóstol Pablo menciona, dando gracias a Dios por el amor de los hermanos y por la fe de la iglesia en Colosas, también tiene que ser énfasis en la esperanza, porque la esperanza es algo que nos da el optimismo para seguir en la vida cristiana, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Y Jesucristo, dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Y tenemos una esperanza, la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual nosotros hemos oído ya la palabra verdadera del Evangelio. Esta esperanza no es necesariamente un optimismo ciego, un optimismo desbordante. No es ese optimismo de el que está enfrentando una lucha, una batalla, un partido de fútbol o alguna otra circunstancia, ese que dice vamos a ganar y ganaremos y seremos y haremos y esto y lo otro. No es ese optimismo ciego, es una esperanza viva en las promesas de Dios. No es un triunfalismo, es la esperanza que ha llegado a nosotros revelada por la palabra verdadera del Evangelio. Confiamos en Dios, confiamos en su palabra, confiamos en todas las cosas, porque en Jesucristo nosotros sabemos que todo ha sido creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el principado. Por cuanto agradó a Dios el Padre, que en Él habitase toda la plenitud. La esperanza en la persona de Jesucristo nos lleva a la esperanza de la eternidad, nos lleva a la esperanza de la vida eterna, nos lleva a la esperanza de una morada en los cielos, nos lleva a la esperanza de una vida finalmente en compañía, en comunión, en la presencia de Cristo mismo. Es una esperanza que da certeza, no es una esperanza que uno puede decir, pues a lo mejor, quizá, quién sabe, no lo sé. No, es una esperanza simple y sencillamente que nos da certeza
acerca de la vida eterna. ¿Recuerda usted a Job? Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará y me levantará del polvo. Por eso David decía también: Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque él confiaba en Dios, y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y confiar en Jesucristo, dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Simple y sencillamente, la esperanza nos da la certeza de que un día nos levantaremos cuando suene la final trompeta. Los muertos en Cristo se levantarán, y los que hayamos quedado en esta tierra también nos levantaremos y seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para dar la honra y la gloria a nuestro Dios de una manera presencial, estando llenos de la presencia de Dios y habiendo caminado por este mundo con la fe, el amor y la esperanza de una vida eterna plena en la persona del Señor Jesucristo. Una esperanza que ha sido anunciada en el Evangelio, que Cristo nos ha dado certeza y nos ha sido anunciada desde el Antiguo Testamento, pero que se cumple cuando se dice: un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, el principado, y llamaráse su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Jesucristo, la certeza de las cosas que tenemos en Dios, la persona de Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento se nos habla de su regreso. De un día el Señor Jesús volverá otra vez a la tierra por su iglesia. Y el Apocalipsis nos revela cosas tan intensas, tan hermosas acerca de la persona del Señor Jesucristo. Después de estas cosas, dice Juan, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y cuando llegó ahí, tuvo una visión completa acerca de la vida eterna. ¿Sabe, amigo, hermano? La madurez de la fe cristiana, la madurez del cristiano, la madurez de cada persona que ha dado su corazón a Cristo Jesús, se desarrolla en el amor, en la fe y en la esperanza. Tres cosas importantes que el apóstol Pablo menciona en Colosenses. Características de la iglesia de Colosas, pero también pueden ser características propias de la iglesia del día de hoy. Pueden ser características propias de una persona que tiene una fe firme, un amor verdadero y una esperanza real en la persona del Señor Jesucristo. Usted y yo vivimos y pasamos por este mundo con dificultades, con muchas cosas verdaderamente complicadas, pero el Señor espera que nosotros nos demos cuenta que simple y sencillamente cuando estamos en la persona de Jesucristo tenemos seguridad de la vida eterna. Pero una vez que hemos entrado en el camino de la vida cristiana, una vez que hemos entrado en el camino de la salvación, una vez que hemos entrado en el camino de la relación personal con Cristo, de la relación personal con Dios a través de Jesucristo, una vez que hemos entrado en el camino de la relación que nos guía el Espíritu Santo, tenemos que caminar siempre en la persona del Señor Jesucristo, pero sobre todo para alcanzar la madurez, para alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo, para llegar a ser maduros en Cristo Jesús, para no ser llevados como las nubes por todo viento de doctrina por aquí y por allá, para no ser engañados con vanas filosofías. Tenemos que aprender a desarrollar nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Usted y yo tendremos que seguir enfrentando la vida mientras Dios nos permite estar en este mundo. Pero madurez podemos alcanzar en la persona del Señor Jesucristo. Y no hay atajos. Seremos maduros en nuestra fe y en la vida cristiana si aceptamos las circunstancias por las cuales Dios quiere que pasemos. Porque pasar por esas circunstancias y por esas situaciones
nos ayudan a crecer cada día más y más en el Señor. Por eso, amigos, hermanos, les invitamos a desarrollar una fe, un amor y una esperanza basados en la persona del Señor Jesucristo. Si usted no lo tiene, este es el momento para recibir a Cristo en el corazón. Dele la oportunidad al Señor Jesús de entrar a su vida y darle estas convicciones para que pueda desarrollar una fe madura en el Señor Jesucristo. ¿Le gustaría? Yo le invito a que reciba a Cristo en su corazón. Lo hago cada vez que tengo oportunidad de predicar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente se engaña, se ve burlada en lo que oye, pero la fe en el Señor Jesucristo nunca le va a defraudar. Invite a Cristo a su corazón. Hágalo el Señor de su vida. Dele el trono de su corazón y permita que Él le guíe hacia la madurez cristiana y hacia una fe madura que vaya más allá de las circunstancias, de las situaciones y de todo lo que pasa en esta vida. ¿Quiere hacerlo? Cierre sus ojos, invite a Cristo y démosle gracias a Él por haber venido a la tierra para ser Él la imagen visible del Dios invisible. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento te damos gracias por la persona del Señor Jesucristo que le da sentido a nuestra fe, a nuestro amor y a nuestra esperanza. Y al invitar, Señor, a las personas a abrir su corazón a Jesucristo, lo hacemos con amor, lo hacemos con interés en su persona, para que cada uno podamos aprender más y más acerca de ti. Señor, si alguno en este momento lo quiere hacer, te pido que oigas sus palabras, veas su corazón y le ayudes en todo momento. El que lo quiera hacer, que lo haga repitiendo estas palabras. Diga: Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón, porque quiero tener una fe madura, un amor maduro, una esperanza madura en la vida cristiana. Quiero tener este camino que me lleva a conocer más y más de ti, que me da certeza, seguridad y que me ayuda a soportar las circunstancias, las situaciones de la vida en este mundo, porque tú estás en mí, conmigo y guiándome a través de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por entrar a mi corazón. Señor, si alguna persona ha abierto su corazón a Jesucristo, bendícele, ayúdale y guárdale, Señor, en el hueco de tu mano preciosa. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por este tiempo de meditación en tu palabra santa y bendita. Gracias por todo. En Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga. No se olvide, en el mes de julio estaremos reiniciando nuestras actividades presenciales. Dios le guarde. Seguro estoy, y
Una vez más, gracias por estar con nosotros. Deseamos que Dios le siga bendiciendo en todo momento, que su vida, su familia, su economía, su salud, todo sea de gran bendición para usted y los suyos. Dios le guarde siempre. Agradecemos, como siempre, a nuestros hermanos de la música que nos acompañan y ayudan para que podamos tener momentos gratos de alabanza, momentos dirigidos por ellos, pero que van al nombre del Señor, a nuestro Dios, para bendición de Él y para alabanza de su nombre. Gracias a cada uno de ellos, David Pérez, Rudy Escalona, Valeria Hernández, Mariana Flores, todos ellos, gracias por estar con nosotros, apoyándonos durante tanto tiempo en la música. Que Dios bendiga sus vidas. Gracias a nuestro hermano Jorge en los aspectos técnicos de la grabación, a nuestro hermano Luis y a Luisito y a todos, gracias por apoyarnos para hacer esta grabación y que pueda llegar hasta sus hogares. Dios le bendiga. Oremos para despedirnos. Señor, te damos gracias una vez más porque nos das el privilegio de honrar y glorificar tu nombre. Gracias por este día. Gracias por este tiempo. Esperamos, Señor, que tu palabra expuesta tenga repercusión en las mentes y en los corazones. Confiamos, Señor, que los cantos entonados en este día han sido de gran bendición para nuestros hermanos que sintonizaron la transmisión. Bendícenos, Señor, que en los próximos días podamos disfrutar de tu bendición y de tu dirección en todas las cosas. Nos despedimos con tu palabra que dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las gentes tu salvación. Alábente los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Así, Señor, te damos a ti la honra y la gloria en este día. Amén. Jesús.